Muchas gracias, Julie. Yo creo que esto está siendo genial porque vamos a tener tiempo por una vez de dialogar y tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así que tengo algunas preguntas, como por ejemplo, tenemos una aquí en el chat, Antonio nos pregunta, ¿cómo planifican los clubs el futuro viviendo una etapa de incertidumbre donde no se vislumbra cuándo va a acabar? No sé si... Bueno, con las nuevas, básicamente con los new business. Antes hablábamos del esports, entertainment, o sea, hay un abanico de nuevos negocios que vamos a tener que ser capaces de explotar y capitalizar. Totalmente. Había también un tema que interesaba en el chat, era el tema de los eSports. Sabemos que todo el consumo electrónico durante la pandemia ha crecido de una manera exponencial, las tecnológicas han vivido una fiesta y dentro de esta fiesta pandémica los eSports han florecido mientras que el deporte tradicional pues, no podía pisar la hierba, en el caso. ¿Cómo creéis que conviven los eSports en este entorno nuevo de patrocinio y marketing deportivo? Creo, Pascual, que estás muteado. Ya está. Es que por defecto creo que se nos mutea, ¿sabes? Y por eso hay que activarlo antes de hablar. Bueno, perdonad. Bueno, para romper el fuego un poco en ese tema de los eSports. A ver, yo creo lo primero, los eSports ya eran una tendencia antes de la pandemia, ¿vale? O sea, es decir, creo que la pandemia lo que ha acelerado es el consumo de lo que se llama, para mí, gaming en el hogar, porque ha hecho que los chavales tengan básicamente que cubrir su ocio en esto, en el gaming. Antes tenían otras posibilidades, ahora están cubriendo más tiempo en lo que antes ya era algo muy importante. Por tanto, no es digamos que es una aceleración, no es una irrupción. Segundo, creo que hay que diferenciar entre lo que es los eSports como actividad realmente competicional, o sea, y deportiva, por tanto, como cualquier otro deporte, de lo que es, repito, el uso lúdico de los videojuegos, de los PCs por parte de los jóvenes, especialmente con un perfil muy determinado de chicos entre los 15 y los 25 años, que es el gran colectivo que realmente utiliza esto como herramienta de ocio y de comunicación. El deporte como tal es un deporte que tiene su recorrido y va a tener, por supuesto, su grupo de patrocinadores y sus posibilidades de negocio. Y de hecho también va a ser un complemento muy interesante para que otros activos, otras propiedades deportivas amplíen el rango de acción a través de los eSports. Por tanto, va a ser creo que es un deporte más que vamos a ver en el presente como un gran reclamo de las marcas, pero va a tener sus dificultades, también os digo. Yo creo que hay muchas marcas que han entrado al mundo de los eSports y se han dado cuenta que es un territorio muy difícil, porque el usuario que consume este tipo de actividad deportiva, este tipo de evento, este tipo de espectáculo, es muy particular y requiere de una serie de mensajes y de tácticas muy diferentes a las que el deporte tradicional nos ha enseñado. Y ahí voy un poco a lo que decía Julie. Creo que el concepto de patrocinio tradicional, evidentemente, se ha visto superado por todos los lados. Y en el mundo de los eSports es que fundamentalmente no vale. No vale porque realmente los eSports han nacido después que el patrocinio tradicional. O sea, quiero decir que es que tendríamos que crear un nuevo tipo de patrocinio para poder realmente ocupar ese terreno. Y creo que este es un reto súper interesante para las marcas. Ver cómo marcas no endémicas del sector de la tecnología se pueden meter en los eSports y conseguir un retorno interesante. Pero a la vez es una cuestión que va a provocar también fracasos. Yo estoy convencido que hay marcas que van a fracasar y van a salir de los eSports porque van a aplicar recetas antiguas para vamos a decir que para una necesidad moderna. Esa es la realidad. Pero sin duda va a marcar la tendencia porque en el fondo es lo que los jóvenes consumen, los jóvenes siguen. Pero no solamente los eSports, todo lo que está alrededor de los eSports.
los nuevos canales, el Twitch, la forma de consumir contenidos, los deportes urbanos, es decir, todo lo que realmente está rompiendo la pared, rompiendo la barrera tradicional del deporte y que, queramos o no, las propiedades clásicas nos vamos a tener que aclimatar a ello, y las agencias, por supuesto. Sí, sí. Incluso desde el punto de vista de la inclusión, esa labor social que hace el deporte y que también los patrocinadores y el marketing valora mucho. Miguel Ángel, ¿tú cómo ves el tema de eSports desde una perspectiva más social? Quizá ese sea el aspecto más interesante que tenga este fenómeno, que es un fenómeno importante en cuanto a número. Lo que está claro es que el deporte, como esa herramienta transversal que se ha convertido, está claramente marcando una tendencia importante para la integración de personas que tienen diferentes capacidades. No cabe duda, nosotros hemos experimentado un gran incremento también de actividad con personas con discapacidad diferente. Y lo cierto es que es un espacio común de integración extraordinaria, no solamente para los afectados, sino para todo el entorno de las familias y demás, que es espectacular. Y las marcas están apoyando fuertemente esta tendencia del deporte como elemento también de integración. Integración no solamente de personas con alguna diferente capacidad, sino la integración de personas que vienen de otros sitios, de inmigración, personas que vienen de otras culturas. Es un elemento de fácil convivencia y de integración el mundo del deporte. Yo creo que esa es otra herramienta que tenemos que explotar. La vertiente social del deporte es extraordinaria. El deporte de los mayores creo que es algo muy importante. Ahora mismo también con la pandemia nos hemos dado cuenta de que hay algunas capas de la sociedad que no las podemos tener aisladas y abandonadas. Tenemos que ocuparnos también de ellas, y una manera de ocuparnos de ellas es darle una actividad social, una actividad deportiva. Yo creo que ese elemento del deporte es insustituible, y ahí vamos a tener a los anunciantes y las marcas apoyando, porque todo el mundo sabe que es bueno y es necesario hacerlo. O sea que una marca que quiera tener una visibilidad blanca en el mundo del deporte, a través de estos canales lo tiene mucho más sencillo. Si además le damos algún tipo de incentivo fiscal y demás que tienen que venir, y que ya los hay, que van a ir incrementándose, pues yo creo que ahí vamos a tener una parte de nuestro negocio muy interesante que hay que trabajar. Ajá. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de un colegiado de Xavier Vergés, que nos comenta que con la situación actual de fragmentación, de post-COVID, todas las tendencias, hay que buscar nuevos assets dentro del paquete de sponsoring de cualquier asset deportivo para poder llegar al nivel de retorno de la inversión exigido por las marcas. Y la pregunta es la siguiente: ¿creéis que eso pasa por ofrecer la capitalización de la masa social de los clubs? ¿Nos vamos a un modelo donde los leads son los que nos darán el ROI que se nos exige? A ver, yo considero que, como todos sabemos, un poco las marcas se miran unas a otras. Y eso no quiere decir lo que funcione a uno le funcione a otra. Sí que es verdad que dentro de esta evolución de la experiencia, contra más assets, como bien apuntaba la reflexión, contra más assets podamos vender, hablando en bruto, vender o ofrecer a la marca, más se podrá capitalizar todo eso. Yo creo, como decía Pascual, o apuntaba Pascual, que la evolución ya estaba surgiendo antes de la pandemia. ¿Qué pasa? Como en cualquier situación de crisis, se ha acelerado ese proceso. Pero sí es evidente que como vendedores de producto tenemos que poder ofrecer el máximo assets o las máximas posibilidades al sponsor. Porque una vez más, sin ellos el modelo de negocio no sería posible. Totalmente. Carlos, yo sobre esta pregunta de Xavier me parece una pregunta interesantísima, porque toca para mí tres cosas que son fundamentales entender en lo que José decía al principio del pospatrocinio. Lo primero es
creo que tenemos que superar la tiranía del ROI cuando hablemos con los sponsors, ¿vale? O sea, creo que esto es un tema que los sponsors incluso van a fomentar. Tenemos que hablar más del alcanzar los objetivos reales del sponsor en esta asociación que establezca con las propiedades. Es decir, si yo me pusiese en la piel de una marca, yo lo que quiero es que la property en el fondo se junte a mis objetivos y me ayude a conseguir esos objetivos. Y los objetivos pueden ser muy diversos, ¿eh? Pueden ser objetivos de visibilidad, pueden ser objetivos de negocio, pueden ser objetivos corporativos de expansión territorial o un objetivo interno, conseguir que la gente de mi empresa se sienta orgullosa de lo que yo estoy haciendo. Hay distintos objetivos. Entonces, creo que tenemos que, primero, no pensar en el patrocinio solamente como una suma de assets para conseguir ROI, sino en una suma de acciones para conseguir un proyecto conjunto, un objetivo conjunto entre propiedad y patrocinador, ¿vale? Entre property y sponsor, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, seguramente cuando hagamos este análisis nos daremos cuenta de la importancia que tiene la masa social de nuestra propiedad. En el caso del Barça, ¿qué voy a deciros? El club para mí el más grande del mundo, o de los más grandes del mundo, con una masa social brutal y unas vinculaciones globales en todos los territorios. Su gran activo es la gente, pero ojo, la gente no es como una valla o como como digo yo, o como una LED, ¿no? Una U perimetral. La gente tiene que ayudarte a conseguir los objetivos, pero no es un producto en sí. Por tanto, la generación de leads, el uso de los datos, es muy atractivo, es como muy sabroso, pero hay que saber gestionarlo. Eso, Pascual, también se aplicaría a Facebook o a Google, sí, ¿no? También. Por supuesto, por supuesto. Eso sería la base de datos, que actualmente es básica para poder maximizar cualquier tipo de acción. Y no es lo mismo. Es que cada marca es totalmente diferente. A veces englobamos marcas. A mí me hace mucha gracia como antiguamente, pero aún en presente, en según qué clubs, los paquetes. Tienes el paquete A, que es el premium, tienes el paquete B y tienes el paquete C. Me parece la cosa más absurda del mundo. No tiene nada que ver Rakuten con la Caixa. O sea, son totalmente distintas. O sea, al final es sentarse con tu partner, ver sus necesidades y hacer trajes a medida. Es que no tiene... Es básico. La personalización de los paquetes, es que no me gusta hablar de paquetes, es que en el fondo no es que sea antiguo, es prehistórico. Sí. No, y creo que es un planteamiento que nos hace mucho daño a la profesión en general. Total. Tienes una marca como Rakuten, que su propósito es, y su eslogan es que creemos en el futuro, no lo puedes tratar igual que alguien que su eslogan o su posicionamiento es de sostenibilidad o es de cultura o otros temas distintos, ¿no? Entonces, Miguel Ángel, esto en el mundo del tenis, por ejemplo, es algo que se ha visto, una evolución en la manera de tratar a los sponsors y de ofrecerles un retorno. Absolutamente. Y no solamente eso, sino las retransmisiones, el modo de organizar los torneos. Tenemos un problema como deporte y es que no tenemos un deporte pautado que permita encajonar una serie de productos dentro de un espacio televisivo. Eso siempre rompe moldes, ¿no? Dentro de lo que es el... Sin embargo, bueno, hemos tenido efectivamente que evolucionar en el enfoque de nuestros patrocinadores. De hecho, nosotros gozamos del privilegio de tener una gran marca como es Mapfre, que va a cumplir ya 12 años con nosotros, que es mucho tiempo. Si nosotros vamos a los contratos originales, cuando ellos se vincularon a nosotros, por allí por 2008, y vemos el contrato que acabamos de renovar ahora con ellos, Macan nos ha ayudado mucho en ese aspecto, pues la verdad es que no tienen nada que ver. Y la verdad es que, como decía muy bien Pascual, ahora mismo una marca que podría ser considerada clásica, tradicional y de la época pre-COVID, como la estamos llamando aquí entre nosotros, como es Mapfre, sin embargo, en sus planteamientos de obtención de objetivos, de posicionamiento de marca y de orientación a lo que ellos están buscando con el retorno, pues es una marca que ha evolucionado y está evolucionando con
parámetros muy modernos. También hay que decir que es una marca global, muy internacional y, lógicamente, pues esto me imagino que le ha hecho también evolucionar, ¿no? Pero sí, yo creo que el deporte en ese sentido nos va a permitir evolucionar con las marcas, porque todo lo que estamos implementando ahora de tecnología, de todo el manejo de los datos y toda la información que tenemos y que podemos volcar de forma inmediata en el espectador, incluso podemos interactuar con el espectador, hace mucho más atractivo la participación de los patrocinadores, de nuestras marcas, con el espectador, con el seguidor de un deporte. Creo que los medios de comunicación son un elemento muy importante para todo esto, que tenemos que tener muy de la mano y tenemos que trabajar mucho con ellos, porque creo que a ellos también les va la vida el que entiendan qué es lo que busca un patrocinador, ayuden y participen a conseguir esos logros, porque también está su sostenibilidad en ello, y que al final del hecho deportivo, que es un hecho lúdico y bonito y positivo, todo el mundo salga satisfecho con el resultado deportivo que luego tenga a favor de unos o de otros, pero que al final sea una experiencia que queramos consumir y repetir de forma constante y continua. Que sea hasta una evasión necesaria, diaria, de todos nuestros quehaceres y de todos nuestros problemas. Y nosotros, como industria, en cada uno de los del inmenso mundo del deporte al que pertenecemos, podamos ofrecer al resto de la sociedad estas islas de oxígeno que tiene que ser el deporte en toda su dimensión, ¿no? Yo creo que ahí juega muy importante el hecho de los medios de comunicación, que son el elemento transmisor con el gran público, pues tiene que ir muy de la mano con nosotros. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Santiago Solé, que nos pregunta cómo vemos la evolución de las OTTs en este nuevo escenario. Si compiten con los medios de difusión tradicionales o bien se complementan, ¿cómo lo veis? Se complementan 100%. De hecho, el medio tradicional no va a desaparecer. Por lo tanto, dentro de esa evolución que estamos mencionando todo el rato, la OTT es un presente, ya no es un futuro, pero es evidente que tiene que ir complementada con los medios tradicionales. Es probable, Carlos, es que desde mi punto de vista, como dice Julie, creo que son complementarias porque están viviendo una evolución, vamos a decir, de complementariedad. Pero la realidad es que a medida que la tecnología, y esto lo he visto yo por mi experiencia, a medida que la tecnología aumenta las capacidades de interacción entre el individuo y la propiedad, yo creo que van a surgir OTTs cada vez más potentes y personalizadas. Yo lo que auguro es que los medios cada día se van a convertir en herramientas más individualizadas, o sea, donde la persona no solamente va a elegir su contenido, sino que incluso va a elegir la forma de interactuar con ese contenido. Y ahí hay una oportunidad muy interesante que engancha con lo que hablábamos antes. Cuanto más masa social tengas, más seguidores tengas, te vas a dar cuenta que la posibilidad de que esta gente, esta masa social, se convierta en tu principal activo y en tu principal sostenedor es mayor. Y eso la tecnología te va a ayudar. Y las OTTs van a ir por ahí, dando contenidos más personalizados, más individualizados y yo creo que de más valor para cada uno de nosotros, pero como individuos, no como comunidad. Y eso es muy interesante de cara a los próximos 10 años. Muy bien. Otra pregunta, sabéis que gran parte de nuestra audiencia son colegiados, somos profesionales de la publicidad y del marketing. ¿Cómo los profesionales y las agencias podemos contribuir mejor al marketing deportivo y a los clubs, a las federaciones, a todo lo que es la infraestructura y la labor social del deporte? Qué buena pregunta. ¿Cómo debería ser esa agencia que es tu mejor aliado o ese profesional de la publicidad que es tu mejor aliado? O Miguel Ángel. Bueno, si os parece, voy a empezar yo ya que me toca directamente, ¿vale? por mi trabajo. Lo voy a responder muy rápido. Yo creo que la agencia en el mundo del deporte tiene que convertirse realmente en un partner más de la propiedad y de la marca. Y sobre todo tiene que ser tremendamente transparente y clara, porque una de las cosas que tiene más problema esta industria es, bueno, que yo creo que a veces las marcas nos ven como meros intermediarios y las propiedades nos ven simplemente como captadores de recursos. Y no es así. O sea, creo que podemos ser socios que participemos en la construcción de esos objetivos de ambas partes y volcar toda nuestra creatividad. Creo que es importantísimo. Esta industria necesita creatividad
y desde las agencias podemos aportar esa luz creativa que ayude tanto a marcas como a propiedades a encontrarse y a crear un proyecto común. Yo quería aprovechar que tenemos a Juli, que tiene una vasta experiencia en diferentes industrias. ¿Y qué crees, Juli, que tiene que aprender el marketing deportivo del marketing musical y al revés? Eso es una... Primero me gustaría puntualizar una cosa de Pascual, que estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho, y luego te entro aquí. Sí. Creo que el éxito de la agencia sería cuando el club, por ejemplo, le pidiera a la agencia: tengo tal marca, desarróllame el proyecto. Vemos a la agencia como: ¿qué marca me traes? Eso es un gravísimo error. Digamos, el concepto de una agencia para activar patrocinios del club. Exacto. Esta es, por ejemplo, la tarea que nosotros hemos hecho históricamente con Rakuten y el Fútbol Club Barcelona, iba en ese sentido, de aportar al club soluciones para maximizar el retorno hacia una marca. Para mí ese es el futuro, que tiene que ser un presente, mejor dicho. Perfecto. Y contestándote la otra pregunta... que conste, Juli, que te la he anticipado por el chat para que estuvieras prevenido. Pues no la he visto. No es una pregunta traición. No. Creo que van muy de la mano. Creo que el mundo del sponsoring dentro del mundo del espectáculo también se ha quedado antiguo. Y hay mucha gente que sigue haciendo paquetes. O sea, vamos a sponsorizar una gira, pues te hago el naming, vas a aparecer en todas partes, tantas entradas y un meet and greet. O sea, es básico. Creo que es un tremendo error. Una vez más, creo que hemos de funcionar haciendo trajes a medida. O sea, incluso yendo a ver a gente donde nunca invertiría en música. Pues bueno, ¿por qué no? Porque tenéis necesidad, porque no es lo mismo sponsorizar a un festival que sponsorizar a un artista, por otro lado. Pues esto tendría que ser exactamente lo mismo en el mundo del deporte. Por lo tanto, las similitudes son 100%, o sea, van de la mano. Porque una vez más, estamos hablando del mundo del entretenimiento y de la experiencia. Aunque uno sea deportivo y el otro sea pues visual, audiovisual. Pues tiene esas dos similitudes van 100% de la mano. Y estamos con las mismas precariedades. Totalmente. Una de las cosas que apuntábamos previas al mirador es este panorama que tenemos multimarcas, en el sentido de que los clubes son marcas, los jugadores son marcas, tenemos los patrocinadores. ¿Cómo creéis que podemos manejar el alto nivel de complejidad que hay en el marketing deportivo hoy en día? Bueno, para mí esto... Por ponerte un ejemplo, Juli, digamos, Messi es un jugador de Adidas que marca goles para un club de Nike. Bueno, y que seguramente tendrá... Para mí aquí quien lo ha hecho muy bien es el club. O sea, si tú ahora haces una encuesta con qué marca deportiva es Messi, aparte del fan, pero la gran masa social te dirá que es Nike. O sea, yo creo que aquí quien realizó una gran estrategia y lo hizo muy bien es Nike, vistiendo al mejor jugador del mundo. Entonces, estas son estrategias de marca, donde el club, si fuera al revés, no debería permitirlo. El activo, o sea, el jugador es un activo del club. No te diré propiedad, pero es un activo. Por lo tanto, si fuera al revés, no debería permitirlo. En este caso, creo que es una muy buena acción. Pero insisto, si fuera al revés, sería un gravísimo error por parte del club. Ya. ¿Cuál sería qué pensáis del futuro del marketing deportivo? Nos quedan apenas 5 minutos porque hemos prometido ser puntuales. Estos 5 minutos de speech final, me gustaría hablar un poco del futuro. ¿Hacia dónde creéis que van los tiros? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, pues comienzo yo, si os parece. A ver, yo creo que yo soy muy optimista por una razón, porque el deporte es una actividad que sin duda sigue en crecimiento y llega a la gente con toda la potencia que creo que no llega nada en este mundo. O sea, de hecho, se ve, las marcas apuestan por el deporte porque es lo que conecta a la gente. Y creo que en esta sociedad nueva que estamos construyendo vamos a fomentar más el deporte. Por tanto,
si el deporte crece, va a necesitar del marketing para crecer. Lo que pasa es que el marketing deportivo va a cambiar. Eso sí que te lo digo. O sea, yo creo que no podemos mantener un concepto del marketing deportivo tan académico en el sentido de consumidor, producto, canales. No, tenemos que entender el marketing deportivo como lo que decía Yuri antes. La forma de elevar la propuesta de valor hacia la gente de algo que en el fondo tienen dentro, como es ese sentimiento y esa afinidad por algo que les mueve. Y ahí podemos hacer mucho para trascender en el mundo del deporte y ser realmente más, dejar más legado a la sociedad. Creo que nos tenemos que encaminar por ahí. Yo al menos lo creo así y me gusta que mi equipo lo vea así y que en la agencia trabajemos en esa línea. Muchas gracias, Pascual. No sé, Miguel Ángel, si quieres, como a Julio le gusta siempre ser el último. Lo más importante es que tenemos que seguir sumando actores desde la más perentoria base al mundo del deporte, que cada vez desde las administraciones y desde todos los sitios se obligue y se fomente y se facilite y se haga sencillo el acceso al deporte barato, sencillo, fácil, accesible, en fin. ¿Por qué? Cuantos más seamos los practicantes de deporte, más consumiremos deporte, más estaremos interesados en los contenidos de OTTs y otras plataformas que puedan surgir. Y entonces, con esa gran masa crítica, lógicamente, el mundo de la industria del deporte, el marketing y demás van a gozar de una gran salud. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir sumando personas al mundo del deporte sin parar. Mil gracias. 100% de acuerdo con los dos. Miguel Ángel está dando mucho hincapié en el tema fiscal y antes cuando hacías la pregunta comparando el mundo de la música con el mundo del deporte, creo que la herramienta de las AIEs fiscalmente es una gran herramienta que se podría ampliar al mundo del deporte. Por un lado. Por otro lado, soy optimista, soy muy optimista. O sea, el mundo del deporte va a gozar y goza de una gran salud y de ese matrimonio con las marcas. Estoy 100% convencido, pero con esa evolución que vamos remarcando todo el rato. O sea, estamos en modelos antiguos que nosotros mismos nos hemos de obligar a evolucionarlos para que las marcas se sientan no solamente cómodas, sino que crezcan con esta evolución. Perfecto. Pues oye, me parece súper interesante la reflexión, que sepáis que habéis superado todas las expectativas. Es una sesión muy provechosa, muy interesante para todos los profesionales. Quiero agradecer en nombre del Colegio y de la Publicidad y el Marketing de Cataluña que nos hayáis aportado tanto, que habéis sido generosos con vuestro tiempo, que sé positivamente que no sobra en absoluto. Para todos los que han estado haciendo y los que no, que sepáis que todo esto está siendo grabado en vídeo y una versión editada estará disponible a través de la web del Col·legi y también en el canal de YouTube, donde, por supuesto, podemos interaccionar y lanzar preguntas que atenderemos conforme vayan apareciendo. También recordaros que el Mirador continúa, el Mirador en Discret, el próximo será el 29 de abril. Esperemos que ya nos permitan hacerlo en formato híbrido, de manera que tengamos algunas personas presencialmente y otras muchas pues conectadas online. Y a vosotros tres agradeceros de nuevo y invitaros también a que asistáis telemática o presencialmente al próximo Mirador, que estaremos encantadísimos de volvernos a ver. Mil gracias a todos y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias al colegio. Bon dia. Bon dia, Juli. 10:59, clavat. Perfecte. Bueno, Carlos. Veus com ha anat bé la meva patita? Adéu, merci. Gràcies. Adéu, Pasqual.